En el siguiente problema, a nosotros nos están mostrando un soporte en el cual se están colocando 4 bicicletas, algo así como se muestra en la pantalla. Sin embargo, nos están ilustrando a través de un diagrama de cuerpo libre cómo es que se están distribuyendo las cargas, tanto de las bicicletas, que se muestran aquí, va cada una de las bicicletas, como del mismo peso del soporte. Nos dicen que el soporte por sí solo tiene un peso de 60 libras y que estas 60 libras están pasando por el punto en C. Entonces, a nosotros lo que nos están solicitando es determinar los esfuerzos principales, que aquí en esta literatura los tratan como esfuerzos máximos de tensión, de compresión y cortante, que están actuando en el soporte. ¿Y qué podemos apreciar? Pues que en este soporte nosotros vamos a tener dos opciones para analizar. Un punto A que se ubica en la superficie del soporte y un punto B que se ubicaría en el centro del soporte. Pero, ¿qué sabemos de esto? Que los esfuerzos máximos se van a encontrar en el punto A, que queda en la superficie, porque justamente en ese punto A los esfuerzos de flexión son máximos y los cortantes tienen un valor de 0. Mientras que si nosotros analizamos el centro de la superficie, vamos a tener el punto B, donde los esfuerzos cortantes transversales son máximos, pero el esfuerzo de flexión es de 0. ¿Y por qué entonces vamos a analizar A? Porque hay que recordar que con los ejercicios que hemos resuelto a lo largo de esta unidad, los esfuerzos de flexión son los esfuerzos más altos que existen en un elemento. Por eso es que vamos a analizar el punto A y no el punto B que se encontraría en el centro. Ahora, a nosotros nos están diciendo que el peso de cada bicicleta es de 30 libras y es muy importante lo que nos están diciendo. Y nos dicen que ese peso de las bicicletas está distribuido uniformemente entre los dos brazos del soporte, de manera que este puede representarse como una viga en voladizo. Entonces, recuerden que este soporte, pues bueno, va a estar soportando en esta zona la carga de las bicicletas. Entonces, vamos a comenzar. Primero, vamos a poner las cargas que están actuando en el elemento. Hay que identificarlas. Ya tenemos el peso, que pasa por C, y aquí nosotros lo podemos ver. Sin embargo, el peso de las bicicletas, ¿cómo lo podríamos representar nosotros? El peso de todas las bicicletas, nosotros lo podemos representar como un solo peso que va a estar actuando en el centroide de el área donde se está distribuyendo dicho peso. En este caso, nosotros le vamos a llamar Q. Y esta Q, ingenieros, les repito, es el peso uniformemente distribuido de las bicicletas, que está actuando en el centroide de esta distancia. Porque, por cierto, pueden apreciar que la distancia del peso uniformemente distribuido es de 3 por 4 pulgadas. Así es, ingenieros. Entonces, esta distancia es de 3 por 4 pulgadas y eso quiere decir que entonces vamos a tener una distancia a partir del eje neutro o a partir de donde inicia estas 6 pulgadas. ¿De cuánto sería esta distancia? Pues sabemos que como es de 12, de aquí a aquí vamos a tener 6 y de este punto hasta este elemento vamos a tener otras 6 pulgadas. Entonces, vamos a tener una distancia de 12 pulgadas. Ahora bien, ingenieros, ya tenemos localizadas las cargas que están actuando en dicho elemento. Lo que vamos a hacer a continuación es obtener las reacciones, porque por cierto, ustedes observen cómo nosotros ya tenemos el diagrama de cuerpo libre en 2 dimensiones. A pesar de que en la ilustración tenemos un objeto en 3 dimensiones, al nosotros hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, podemos apreciar que con 2 dimensiones es más que suficiente y ya no vamos a tener que descomponer en diferentes vistas este elemento. Vamos a poner las reacciones. ¿Qué reacciones son las que vamos a tener en dicho elemento? Pues bien, podemos apreciar que el peso es una carga que va hacia abajo. Nosotros vamos a poner una carga del peso que va a ir
hacia arriba. Y entonces nosotros le vamos a llamar W. Después, como esta carga no está pasando por el eje neutro, es decir, no es una carga céntrica a la sección que nosotros analizamos, pues sabemos que nos va a generar un momento. En este caso, es un momento de flexión. ¿Y cómo se vería este momento de flexión? En el momento en el que se aplica la carga, nosotros podríamos apreciar cómo el elemento va a tender a deformarse hacia abajo. ¿Cómo va este sentido de giro? Pues como pueden ver, iría en sentido de las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario. Entonces, para nosotros contrarrestar ese momento, pues vamos a poner una reacción en sentido antihorario y le vamos a llamar momento, porque es un momento de flexión, con subíndice W, indicando que ese momento me lo está provocando la carga W. De esta carga ya tenemos todas las reacciones. Vámonos a la siguiente carga, que es la carga Q. Y esta carga Q la vamos a poner de la siguiente manera. El peso de las bicicletas va hacia abajo, pues nosotros vamos a considerar el peso como una carga que va hacia arriba. Le vamos a llamar Q. Después, también nos va a provocar una flexión en el mismo sentido que el peso. Entonces nosotros pues vamos a poner un momento que le vamos a poner M, subíndice Q, porque es el momento que contrarresta esta carga. Por eso es una reacción. Y listo, ingenieros. Como pueden apreciar, son todas las reacciones que nosotros vamos a encontrar en nuestra sección transversal. Porque si ustedes observan, es como si yo hubiera hecho un corte aquí, ingenieros, y esta sería mi sección transversal. Hay que recordar que cada una de estas reacciones me va a provocar un esfuerzo. Entonces, ¿qué esfuerzos son los que nosotros vamos a encontrar? Pues bien, sin importar ahorita qué esfuerzos se puedan eliminar, cuáles serían cero, cuáles serían máximo, vamos a ilustrar todos los esfuerzos involucrados. Por ejemplo, nosotros tenemos esta carga W que, si ustedes observan, es paralela a nuestra sección transversal. Entonces, cuando una carga es paralela al área, sabemos que nos va a dar como resultado un cortante. Vamos a poner aquí el cortante, le vamos a llamar tau 1, y es igual a la carga cortante, que en este caso es W, por el primer momento de área, entre el momento de inercia, y lo multiplicamos por el espesor de la pieza, que representamos nosotros con una letra B. Después, nos vamos con el siguiente momento. El siguiente momento es un momento de flexión y nosotros lo podemos encontrar aquí. La flexión es un esfuerzo normal o me produce un esfuerzo normal y lo vamos a representar como el momento W por la C, que es la distancia del eje neutro al punto de análisis, y todo esto nosotros lo vamos a dividir entre el momento de inercia de la sección. Nos pasamos a la siguiente fuerza, que también podemos ver que es paralela al área. Entonces, vamos a tener un tau 2 que es igual a Q, que es la carga uniformemente distribuida, por Q, que es el primer momento de área, entre el momento de inercia y lo vamos a multiplicar por el espesor de la sección. Y nos vamos con la última reacción, que es una reacción de momento flector. Entonces le vamos a llamar sigma 2 porque es un esfuerzo normal y vamos a poner el momento. En este caso el momento es M con subíndice Q por la distancia del eje neutro al punto de análisis entre el momento de inercia. Y listo, ingenieros. Son las reacciones que están interviniendo en el elemento. Cada una de estas reacciones nos generó un esfuerzo. Ahora, vamos a simplificar o vamos a eliminar algunos de estos esfuerzos, ya sea porque estén repetidos o porque el valor en el punto de análisis que nosotros analizamos tenga un valor nulo. Por ejemplo,
Como ya lo habíamos mencionado, el punto de análisis se encuentra en la superficie y el eje neutro, pues claro que se encuentra justamente a la mitad del elemento. Entonces, presten atención. Mi eje neutro aquí se encuentra y el punto de análisis se encontraría más o menos en una sección en la parte superior, algo más o menos así. Y estaría el punto A. Veamos, como ya lo hemos visto, cuando el punto de análisis se encuentra en la superficie de la vista o del elemento, pues entonces el primer momento de área, este primer momento de área va a tener un valor de 0 y esto nos va a dar como resultado que todo el esfuerzo cortante valga 0. Si tienen dudas de cómo o por qué se hace 0 este primer momento de área en la superficie, los invito a revisar los links que vienen en la descripción de este video, donde obtenemos este primer momento de área de manera detallada y ahí explicamos por qué se hace 0 en algunas localidades en específico del elemento. Lo mismo va a pasar con este otro esfuerzo cortante, como también estamos analizando el punto A y ya vimos que los cortantes para el punto A pues van a tener un valor de 0 porque el primer momento de área tiene un valor de 0. Ahora, los esfuerzos de flexión van a tener un valor máximo y vamos a determinarlos, pero antes de ello vamos nosotros a obtener los momentos y las propiedades geométricas de la sección. Antes de obtener los momentos, primero vamos a obtener la resultante de esta Q. ¿Cómo nos quedaría? Pues si ustedes observan, como están uniformemente distribuidas las bicicletas a través de esta pequeña sección, pues yo puedo sacar una resultante del peso de las bicicletas y la cual yo la puedo expresar en el centroide de la zona distribuida. Por eso es que el centroide de esta zona pues se encuentra justamente a la mitad, que es de 6 pulgadas, porque recuerden que toda esta longitud es de 12. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Pues como cada una de las bicicletas tiene un valor de 30 libras, el peso, pues vamos a multiplicarlo por el número de bicicletas, que es de 4. Entonces, vamos a tener una fuerza Q actuando de 120 libras. Una vez que nosotros ya contamos con el peso, observen algo. A nosotros nos ayuda bastante a reducir la complejidad del problema al decir que está actuando como una carga uniformemente distribuida. Aquí está, el peso está distribuido uniformemente. ¿Por qué? Si no fuera de ese modo, nosotros tendríamos que hacer el análisis con cada una de estas cargas, ingenieros. Como se puede apreciar, estaríamos haciendo el análisis y tendríamos que poner aquí una reacción adicional que correspondería a esta carga, otra reacción que corresponde a esta carga y así sucesivamente. También pasaría lo mismo con los momentos. Entonces, al decirnos que está actuando de manera uniformemente distribuida, pues observen, aquí nos están diciendo que son 4 cargas y cada una de estas cargas está ubicada a 3 pulgadas. Por eso es que efectivamente vamos a tener 12 pulgadas como la longitud total de la carga uniformemente distribuida. Así que bien, vamos a comenzar a obtener algunos de los momentos. Por ejemplo, vamos a obtener este momento que nosotros llamamos MW. ¿Y cómo quedaría? Pues vamos a decir que MW es igual a 60 libras que nosotros vamos a tener como el peso del soporte y esto nosotros lo vamos a multiplicar por la distancia perpendicular, la distancia desde nuestro corte hasta el punto de aplicación de la carga, que podemos ver que son los 17 pulgadas, que sería el brazo de palanca que está actuando para obtener este momento. La distancia que vamos o el momento que vamos a obtener es de 1020 y esto vamos a tener que son libras por pulgada. Ahora vamos a obtener el momento Q. Y este momento Q, ¿cómo quedaría? Pues vamos a tener que es la carga de 120 libras que está actuando en el centroide de la carga uniformemente distribuida,
y lo vamos a multiplicar por el brazo de palanca, es decir, por la distancia perpendicular de nuestro corte a la carga. ¿Y cuál sería? Pues vamos a tener que son 17, pero aprecien cómo 17 llega hasta el punto B. Le vamos a sumar estas 2 pulgadas para que vean cómo llega hasta el eje neutro de este elemento vertical. Y después le vamos a sumar las 12 pulgadas que son las que nos van a dirigir hasta la carga. Entonces vamos a tener que 17 más 2 son 9, más las 12 son 19, más 12 vamos a tener que son 31 pulgadas. Ese es el brazo de palanca. Entonces, las 120 libras por 31 pulgadas, pues nos va a dar como resultado un momento de 3720. Y claro, esto también nos va a quedar en libra por pulgada. Listo, ingenieros. Ahora, ya tenemos todos los momentos. Vamos a encontrar el momento de inercia de dicha sección. Y para ello, pues vamos a dividir en dos el momento de inercia. La sección grande, que sería como el cuadro mayor, y vamos a hacer un cuadro más pequeño, que sería la sección hueca. Por lo tanto, vamos a decir que el momento de inercia total de la figura es igual al momento de inercia 1, que es el cuadro mayor, menos el cuadro con las dimensiones menores, que sería el hueco. Veamos. Nosotros tenemos que I1 es igual a ¿qué? Sería igual a un doceavo de la base. La base es de 2 pulgadas por la altura al cubo. La altura es de 2 pulgadas y esto lo vamos a elevar al cubo. Y el valor de ese momento de inercia es de 6.75 y esto nos va a quedar como pulgadas a la cuarta. Y el resultado de ese momento de inercia es de 1.33333, vamos a poner 1.34 y esto me va a quedar como pulgadas a la cuarta. Ahora, vamos a considerar el momento de inercia de esta sección rectangular, que sería el hueco, pero vamos a obtener el lado. Nosotros sabemos que el espesor de pared es de 1/8, es decir, de 0.125 pulgadas. Pero presten atención porque, como pueden ver, la distancia que habría aquí de espesor de pared, ¿de cuánto sería? Esta distancia de espesor de pared sería de 0.25. Pero atención, nosotros tenemos dos espesores de pared, tanto este como este espesor de pared que tenemos aquí. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener 0.25 pulgadas de espesor de pared. Las dimensiones que nosotros vamos a tener para este diámetro, o para esta base, mejor dicho, no es diámetro, para esta base, ¿de cuánto sería? Pues vamos a tener que son las 2 pulgadas menos 0.25, que es el total de los espesores. Y esto nos da como resultado 1.75. 1.75 pulgadas. Y la altura, claro, la altura también, desde luego que nos va a dar un valor más o menos de 1.75 pulgadas. Entonces, con este valor, nosotros vamos a obtener el momento de inercia 2 y vamos a tener que es un doceavo de la base, que es de 1.75 pulgadas, por la altura al cubo, pero podemos apreciar que la altura tiene el mismo valor. Por lo tanto, vamos a ponerlo como a la cuarta. Y el valor que nosotros vamos a tener es de 0.781. Y esto nos va a quedar como pulgadas a la cuarta. Entonces, ahora sí, vamos a tener que el momento de inercia total en el elemento, ¿de cuánto sería? De 1.34 pulgadas a la cuarta menos 0.781 pulgadas a la cuarta. Entonces, ingenieros, nosotros vamos a tener como resultado un momento de inercia total de 0.558 y esto nos va a quedar en pulgadas a la cuarta. Hasta aquí nosotros ya tenemos las propiedades geométricas y además también tenemos los momentos.
Ahora sí, estamos listos para sustituir en los esfuerzos. ¿Y cómo quedarían estas sustituciones? Primero, vamos a tener el momento W. Este momento W podemos apreciar que tiene un valor de 1020. Las unidades son libras por pulgada. Y esto nosotros lo vamos a multiplicar por la C. La C, recuerden que es la distancia que existe del eje neutro al punto de análisis. Y podríamos apreciar que nuestro punto de análisis se encuentra en la parte superior de la sección. Se encuentra aquí donde nosotros pusimos la A. Y como es un cuadrado, el eje neutro se encuentra en el centro. Eso quiere decir que la distancia del eje neutro hasta la superficie, que es A, podemos apreciar que es de 1 pulgada. Entonces, aquí lo vamos a poner como 1 pulgada. Y lo vamos a dividir entre el momento de inercia, que tiene un valor de 0.558 y las unidades son pulgadas a la cuarta. Y el resultado de ese esfuerzo va a tener un valor de 1827.956. ¿Qué unidades serían? Pues vamos a tener que son libras sobre pulgada al cuadrado. Es decir, serían PSI. Ahora, vamos a encontrar el otro esfuerzo normal que nosotros tenemos, que sería el momento en Q, y ese momento provocado por Q tiene un valor de 3720 libras por pulgada. Lo vamos a multiplicar por 1 pulgada, que es la distancia del eje neutro al punto de análisis. Observen que para ambos esfuerzos el punto de análisis sigue siendo A. Y esto lo vamos a dividir entre 0.558 pulgadas a la cuarta. Entonces, ingenieros, nosotros vamos a tener un valor de esfuerzo de 6.666.6667. Vamos a redondearlo en .67. Y esto también lo vamos a tener, aquí es al cuadrado, en libras sobre pulgada al cuadrado. Hasta aquí nosotros ya hemos determinado todos los esfuerzos que están actuando en el elemento. Vemos que los cortantes se hacen 0 y que los esfuerzos normales tienen esos valores. Ahora lo que vamos a hacer es determinar el signo de estos esfuerzos de flexión para ver si se están sumando, se están restando y de esta manera nosotros poder obtener el estado de esfuerzos. ¿Cómo nos quedarían estos signos? Vamos a imaginarnos que yo voy a pasar este momento a la base que nosotros tenemos aquí. Ese momento, vean, yo lo estoy pasando a la base de nuestra sección y podemos apreciar que lleva el mismo sentido de giro. ¿Por qué hice esto? Para que se pueda apreciar cómo esta flecha de momento estaría saliendo del punto A y estaría entrando en el punto que queda en la parte inferior de la sección. Cuando esta flecha sale del punto A, quiere decir que la flexión se encuentra a tensión. Cuando entra al punto de análisis, se encuentra a compresión. Entonces, podemos apreciar que como ambos esfuerzos llevan la misma dirección, y de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, ambos esfuerzos son positivos, o mejor dicho, que se van a encontrar a tensión. Por lo tanto, le vamos a poner aquí la T. Si nosotros hacemos u obtenemos el estado de esfuerzos, que es la sumatoria de esfuerzos normales y la sumatoria de esfuerzos cortantes, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que sigma y qué dirección lleva. Recuerden que el estado de esfuerzos lleva la dirección normal a nuestro corte. Y nuestro corte, como recordarán, nosotros lo hicimos aquí. La dirección perpendicular al corte pueden apreciar ustedes que es la X. Entonces, nosotros vamos a tener sigma X igual a 1000. Bueno, no voy a poner la sumatoria, lo vamos a hacer en calculadora y vamos a hacer la sumatoria de esos 1827.956 más el siguiente esfuerzo que tiene un valor de 6666.67. El valor de la sumatoria de este esfuerzo es de
494.626. Y esto nos va a quedar expresado en PSI. Ahora bien, los esfuerzos cortantes, la sumatoria de estos esfuerzos cortantes, ¿de cuánto sería? Pues vamos a tener una sumatoria de 0, porque no tenemos ningún esfuerzo cortante en el elemento. Hasta aquí nosotros ya hemos determinado el estado de esfuerzo, pero como a nosotros nos están solicitando los esfuerzos máximos que están actuando en el elemento, es necesario que nosotros obtengamos los esfuerzos principales. ¿Y cómo obteníamos estos esfuerzos principales? Lo hacíamos a través del círculo de Mohr. Sin embargo, presten atención porque aquí pasa algo curioso. Como nosotros no tenemos esfuerzos cortantes, ya sabemos más o menos cómo va a ser nuestro círculo de Mohr. Si me permiten, vamos a poner el círculo, nuestro eje, y el círculo de Mohr, al tener estos valores positivos y tener un cortante de 0, nos va a quedar de la siguiente manera. Nosotros sabemos que el círculo de Mohr quedaría así. Los invito a que lo hagan para que vean que esto que les estoy diciendo realmente es correcto, solamente a modo de comprobación. Y sabremos que aquí están los esfuerzos normales y en este eje se encuentran los esfuerzos cortantes. La intersección del círculo con el eje horizontal, vamos a tener los esfuerzos principales, que le vamos a llamar al esfuerzo de la derecha sigma 1 y a este cruce nosotros le vamos a llamar sigma 2. ¿Y qué va a pasar? Que la parte más elevada del círculo, la parte más alta del círculo, va a ser nuestro esfuerzo cortante máximo. Entonces, ¿cómo nos quedaría si nosotros tenemos un círculo como este que se muestra? Pues es muy simple. De antemano sabemos que sigma 2 va a tener un valor de 0. Sigma 2 es igual a 0 porque está cortando en la horizontal justamente en el origen. ¿Y sigma 1 qué valor tendría? Pues sigma 1 va a tener exactamente el valor del esfuerzo que nosotros acabamos de obtener, que es el esfuerzo normal. Entonces, sigma 1 va a tener un valor de 8.494.626 PSI. ¿Y el cortante? ¿Cómo quedaría el cortante? Pues este cortante máximo, como pueden ver, es la parte más alta del círculo. Entonces, sería prácticamente el radio. ¿Y qué valor tiene ese radio? Si nosotros observamos, el valor del diámetro es desde sigma 2 hasta sigma 1. Eso quiere decir que el diámetro tiene el valor de sigma 1, porque vean cómo sigma 2 se encuentra en el 0. Y las dimensiones las estamos tomando a partir del origen. Entonces, eso quiere decir que el radio de esta circunferencia es la mitad de sigma 1. Es decir, vamos a tener un valor de 4.247.313. Y esto nos va a quedar en PSI. Y listo, ingenieros. Ahora sí, como les menciono, los invito a que hagan el círculo de Mohr, busquen el punto A, el punto B, el punto C, fórmenlo a través de un juego de geometría o a través de los cálculos que hacemos generalmente, como lo hemos hecho en otros videos, y van a corroborar que estos van a ser los esfuerzos principales. Entonces, ingenieros, estos esfuerzos que acabamos de obtener ahorita al final son los esfuerzos que el problema nos estaba solicitando, porque son los esfuerzos máximos en el elemento. Y les repito, todo esto gracias a que no tenemos esfuerzos cortantes en el elemento. Así que bien, ingenieros, con esto damos por terminado todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.